que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, hábladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él, hábladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección, hábladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él, hábladme más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré, hábladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él, hábladme más de Cristo. Muy buenas tardes, hermanos, tengan todos ustedes. Que la paz de Cristo sea con todos nosotros en esta tarde. Y en esta tarde le quiero dar gracias a Dios, ¿verdad? Porque me ha permitido una vez más estar primeramente aquí en este lugar para adorar a Dios, tener comunión con todos ustedes y que me permite dar otro tema más. Y hoy en esta tarde, hermanos, bueno, traigo un tema que en verdad que, como dice el hermano David, un sermón class, pero yo creo que va a ser más class que sermón ahora. Ahora no va a ser, yo creo que no va a ser tanto sermón, sino que va a ser más bien más class. Y pues bueno, para empezar, ¿verdad? Estamos en estas últimas semanas, en las tardes, nuestro hermano David nos está trayendo los temas de la manera en que se gobernaba en la antigüedad, allá en el Antiguo Testamento, en la era patriarcal. Después ya estamos empezando con lo de el Nuevo Testamento en la iglesia primitiva. Y yo escuchaba mucho hablar de los ancianos y del Sanedrín, y me llamaba la atención cuando nombraba el Sanedrín. Y la vez pasada el hermano David me dijo que no iba a venir, y me dijo: ¿cómo ves, José Luis? ¿Tú puedes hacerle por mí ahí, pararte enfrente? Le digo: sí, claro que sí. No es tan fácil, pero vamos a entrarle. Y le dije: ¿qué le parece si hablo del Sanedrín? Me dijo: sí, dale adelante, a ver qué puedes escudriñar acerca de eso, porque se está mencionando mucho, ¿va? En lo que es el gobierno de la era patriarcal, de la era del Nuevo Testamento, y se habla mucho acerca del Sanedrín. Entonces ahorita vamos a averiguar un poquito, en realidad, qué era el Sanedrín, quién lo conformaba, cuántos lo conformaban, qué era lo que hacían, y es algo bien interesante porque es algo que hoy en día lo podemos ver también en nuestros lugares donde vivimos. Siempre hay un tipo Sanedrín, pero digamos que ahora ya con otro nombre. Y ahorita vamos a averiguar, así que vamos a tomar nota, los que quieran apuntar, los que traigan papel y lápiz, y los que quieran hacer preguntas, adelante. Y los que me puedan ayudar también me van a ayudar. Yo sé que aquí está mi hermana Olivia, por eso estoy confiado. Así que vamos a ver ¿qué es el Sanedrín? ¿Verdad? Yo sé que muchos ya lo saben. En verdad que esto es un tema que tal vez ya la mayoría de ustedes lo han de saber.
Y yo escudriñé ahí un poco y dice, el Sanedrín era el tribunal supremo o la corte suprema de justicia de la ley judía. Esto quiere decir que era así un tipo como hoy en día, como pues una corte, vamos a decirlo así, una corte donde si usted comete si se pasa un alto, si le pega a alguien por ahí usted en la calle, pues lo van a llevar a la corte. En aquel entonces con los judíos era, pues lo llevaban al Sanedrín, ¿verdad? Eso en realidad era lo que era el Sanedrín. Era como una corte donde se llevaba y se juntaban los sacerdotes para poner juicio a los que cometían alguna falta, ¿verdad? Y algunos dicen que había como dos tipos de Sanedrines, que era el gran Sanedrín y había otros Sanedrines chiquitos, pero yo ahí, pues averiguando y leyendo, veo que cuando eran como Sanedrines chiquitos, más bien eran concilios. Eso era un concilio. Eso había donde había lugares donde habitaban judíos que no eran tantos, vaya, que eran pocos judíos. Incluso dice ahí que cuando había menos de 120 cabezas de familia, ya se convertía como eso, era ya como un concilio y no era un Sanedrín. Entonces, y eso lo podemos ver en Mateo 5:22, ahí nos habla acerca, y yo lo estuve averiguando, y Mateo 5:22 ahí nos menciona algo acerca de un concilio, cuando a alguien se le puede llevar a un concilio por un tema no tan grave. En Mateo 5:22, si sacan su Biblia, ahorita vamos a leer y vamos a ver por qué se podía llevar a alguien a un concilio. Cuando estén listos, dicen amén. Mateo 5:22. La palabra de Dios dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Ahí está el concilio, ahí apareció el concilio. Pero se dan cuenta que eran casos no tan buenos, pues no tan graves, vamos a decirlo así. Y cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, aquí vemos que hasta por enojarte con tu hermano te llevaban ahora sí que al bote, ¿verdad? Ahí tenías que rendir cuentas ante los del concilio. Ajá, solo por enojarte con tu hermano. Imagínate qué drásticas eran las leyes que ponían ellos para tener controlado al pueblo judío. Bueno, ahí vemos cómo apareció el concilio, que algunos lo mencionan como que era un Sanedrín pequeño, pero no, el Sanedrín era el que estaba establecido en Jerusalén. Era el gran Sanedrín, era donde se llevaban los casos más importantes o de más relevancia. Incluso ahí fue donde llevaron a Jesús, pero ahorita vamos a hablar de eso. Dice, ¿dónde estaba establecido el gran Sanedrín? Estaba en Jerusalén, el gran Sanedrín. Los demás eran como concilios, eran como en los pueblitos, ¿verdad? Que hay unas cortes pequeñas donde se juzgan algunas cosas, y ya cuando es algo mayor, pues ya se lleva al gran Sanedrín. Dice, ¿cuándo se estableció el Sanedrín? El Sanedrín, bueno, ¿alguien sabe de repente por ahí más o menos? Dice que se estableció en el año 191, cuando el Sanedrín se estableció y después siendo disuelto por algún tiempo después de la destrucción del templo en el año 70. Vemos que se estableció, dice aquí, en el 191 antes de Cristo, en la época de los macabeos, ¿verdad? Vamos adelante. ¿Cómo se componía el Sanedrín o quiénes lo componían? Yo creo que esta pregunta sí la sabemos más de 2 o 3 aquí. Vamos a preguntar, ¿por cuántos se componían? ¿Por cuántos miembros se componía el Sanedrín? 36. ¿Ah? 36, como dice el hermano David, ¿quién dice más? ¿Quién dice menos? ¿Ah? Correcto, 70, eran 70 más 1. Correcto, que era el uno era el sumo sacerdote, era la autoridad máxima, el que había 70, pero cuando se juzgaba a alguien y eso quedaba en par, entonces era cuando ya entraba el sumo sacerdote y él prácticamente era el que decidía y tenía la última palabra.
que eran 70 más 1. ¿Y cómo eran más o menos repartidos? Había 24 sacerdotes, 24 ancianos, 22 escribas y el sumo sacerdote. Eran 24 y 22, ahí eran 70, más 1 que era el sumo sacerdote. Como dato, de alguna manera, el pueblo judío, cuando formó el Sanedrín, yo pienso que, y es lo que dicen también los escritores que saben más, que ellos se apegaron a la historia, y vemos en el libro de Números 11:16, cuando Dios habló a Moisés para que juntase 70 ancianos, cuando Moisés pidió ayuda a Dios, cuando llevaba al pueblo por el desierto, ¿verdad? Que ya a Moisés se le hacía muy pesado, se le hacía demasiada la carga. Vamos a ver qué dice ahí. Es que les dije, Números 11, 16 y 17. Dice así: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. ¿Verdad? Allí Dios le dio a Moisés que se juntara 70 para que le ayudaran, porque era mucha la carga prácticamente ya de que el pueblo iba reclamándole ya mucho, ¿verdad? Que por qué lo habían sacado de Egipto, que por qué solo comían el maná, que por qué no comían carne, y por qué se iban queje y queje, al grado de que ya, yo me imagino a veces, y se me figura como a Goyito cuando nos quejamos con él, ¿verdad? Aquí que, Goyito, ¿qué pasó con esto, con lo otro y lo otro? Y pues yo creo que él solo no podría llevar todo esto, y por eso se hace lo que sea. Pues sí, se juntan los diáconos y todo lo que más está cuando nos reunimos en esas juntas de los líderes. Pues algo así sucedió. Entonces se juntaron 70 en aquella época, y vuelven otra vez a juntarse otros 70 para formar el Sanedrín, para poder llevar ahora sí que la disciplina, las leyes del pueblo judío donde quiera que ellos estaban. Entonces ya dijimos que eran 70 más 1, y el 1 era el sumo sacerdote, que era el líder máximo del Sanedrín. ¿Cuál era la misión o la función del Sanedrín? Era administrar justicia, interpretando y aplicando la Torá o la Mishnah. Ahí subrayé esto, dice que era la Mishnah. La Mishnah, no sé si alguien sabe qué era la Mishnah. ¿Comentario? ¿Comentario? Sí, bueno, prácticamente era el libro de la Torá, pero ellos en el transcurso de los años, los judíos siempre han hecho revisiones de su libro sagrado, y le han cambiado el nombre. Antes de la Mishnah, yo me recuerdo que una vez tuve un estudio de eso, le llamaban la Gemara, y luego la revisaron y le pusieron más cosas, la convirtieron en Mishnah, y luego la Torá, y ahora lo que leen los judíos es el Talmud, ese libro de ellos. Entonces ellos tenían que ser unos profesionales en la Torá, en asuntos que era lo que ellos tenían que ser expertos, pues, en asuntos religiosos, penales y civiles, para no poder equivocarse y juzgar bien al pueblo al cual ellos dirigían. Ellos eran expertos, ellos no eran cualquier persona, hermano. Yo lo que me sorprendió cuando estuve leyendo todo esto, que los escogían de una manera de que no era cualquiera, o sea, de que eran personas bien estudiosas, bien aplicadas a lo que era a su libro, la Torá, y no cualquiera podía entrar en ese círculo de líderes de lo que era el Sanedrín. Entonces vemos que ellos
todo, dice, ¿cuál era la misión o función del Sanedrín? Era administrar justicia, interpretando y aplicando la Torá en asuntos religiosos, penales y civiles. Como dato, hermano, yo estaba leyendo que los códigos de jurisprudencia que tenían los judíos, dicen que a través de la historia no ha habido otros más perfectos en el mundo que los códigos que tenían esas leyes judías, porque dicen que esos no eran inspirados por el hombre, sino que eran inspirados por Dios. Ahora, ya que la interpretaran bien o mal, o que se corrompían, ya era otra cosa, ¿verdad? Ya ahí la cosa cambiaba. Pero en sí, a como la tenían definida ellos, las leyes como tenían que ser, eran inspiradas prácticamente por Dios. Y los juristas hoy en día, los que hay de prestigio y analizan, dicen que no ha habido otros más mejores que esos, que los que tenía el pueblo de Israel en aquella época. Y pues seguimos adelante. Vamos a terminar pronto, hermano, no es mucho, pero es sustancioso. ¿Cuáles eran los requisitos para ser miembro del Sanedrín? Aquí vamos a ver a lo que les decía yo ahorita, que no eran cualquier persona y todo lo que tenían que saber ellos. Una de las cosas que tenían que tener ellos es de que, fíjense, una de ellas era, tenían que ser personas con un gran conocimiento de la Torá. Bueno, ya lo habíamos dicho. Dice, número 2, tenían que tener estudios de la ciencia, lo que incluía matemáticas y la medicina. Imagínense, saber matemáticas y saber medicina. Yo creo que eso es lo que a todos les sacamos la vuelta cuando estábamos en la escuela, ¿verdad? Más estos tenían que ser bien preparados y bien expertos en esas materias. Otra cosa, tenían que ser expertos en idiomas, fíjense. Recuerden que en aquel entonces había varios idiomas en aquel lugar y ellos tenían que ser expertos también en diferentes idiomas, por la razón de que cuando llegaba una persona que no hablaba el idioma de ellos prácticamente, pues ellos tenían que saber por qué, cuál era la razón. Así, en sí la razón era porque no querían traer intérpretes, porque un intérprete tal vez podría ya cambiar el asunto del juicio, o podía decir otra cosa, o se iba a distorsionar el caso. Entonces ellos preferían estudiar los idiomas que había en aquella época, en aquellos lugares, estudiarlos para que no fuesen corrompidos los casos. Pero imagínense, es como que, yo me recuerdo, fíjense, lo voy a platicar poquitito, así nada más, de una vez, cuando en el aeropuerto me detuvieron los de migración, que no es común. Entonces, yo ahí ya tengo experiencia, porque a mí siempre me detienen. Entonces, yo me siento, sí, es por mi nombre que lo tiene otra persona por otro lado y que lo andan buscando. Pero yo siempre ya me siento ya mero delante a ver si ya rápido me atienden. Y yo me doy cuenta y escucho todo lo que está pasando, porque ahí los detienen y está pasando uno y otro. Y la vez pasada que me tocó y vi un chinito que pasó y no hablaba nada, ni inglés, ni nada. Entonces andaban, pero como locos, tratando de buscar un intérprete. Y se me vino a la mente esto, lo que hacían ellos. Ahí lo que podía haber pasado, más o menos lo que yo pude ver, era que el intérprete tenía que, ¿verdad?, ser una persona honesta y justa, no porque fuera de su misma raza, poderle ayudar, para poderle, ahora sí que dejarlo pasar, me acuerdo de aquel chinito. Entonces, eso era lo que trataban de evitar los ancianos de aquella época, aprender todos los idiomas para eso. Es algo bien interesante y pues yo lo vi ese día ahí en migración, cuando le tocó pasar a ese chinito, ahí esto lo conjugo con eso y sí es cierto. Fíjense, otra cosa que tenían que ser expertos. Dice que tenían que tener conocimiento de brujería. Imagínense. Imagínense, hermano Víctor, yo no sé si se podría acusar a alguien porque me embrujó o algo, no sé si aquí hoy a la fecha de ir a la corte, oye, fíjate que me embrujó a alguien. Yo no sé, en verdad que yo no sé de todo eso, pero
Pero en aquel entonces dice que ellos tenían que tener conocimiento de brujería porque en la Torá se prohíbe la brujería y ellos tenían que resolver los casos. Aquellos que practicaban la brujería eran llevados a la corte, al concilio o al Sanedrín según la falta. Así que eran personas bien preparadas, no eran cualquier personas. Pues así era el Sanedrín, ¿verdad? El Sanedrín se vuelve a establecer después de la destrucción. Recordemos que en el año 70, cuando fue la destrucción del templo, pues ahí se destruyó también el Sanedrín, ¿verdad? Y después viene la época del éxodo, de la diáspora y todo eso, y empiezan a los judíos a salir por varias partes. Pero después, en un lugar en Galilea llamado Yabné, se vuelve otra vez a se vuelve a formar otro Sanedrín. Pero en sí, yo pienso que tal vez no era tanto como un Sanedrín, sino que era una corte como un concilio. Pero ahí le pusieron que era el Sanedrín. Y fusionaban diferentes partes de Galilea, ¿verdad? O sea que después, como quiera los judíos, a donde quiera que iban, y a donde quiera que eran más de 120 familias, pues ya formaban un concilio o un Sanedrín conforme a sus estatutos. Recuerden que ellos, hermanos, estamos hablando en la época de cuando ellos eran, ahora sí que estaban dominados por los romanos. Se cuenta que ellos no, ya cuando aún así el Sanedrín, algunos dicen que ellos no tenían ¿cómo se podría decir? La autoridad para condenar a alguien a muerte. Ellos ya cuando había alguien en caso de muerte, pues ya tenían que ir ante el gobierno romano y ellos eran los que decidían si iba para la crucifixión o si iba para la muerte. Pero algunos dicen que sí, otros dicen que no. En el caso de Jesús, pues vemos que ellos también formaron parte de ese Sanedrín que juzgó a Jesús y de una manera bien, se cometieron muchas cosas malas en ese juicio. Ese después, bueno, un día después tal vez, pero ese es bien interesante ese juicio, yo lo estuve leyendo, pero es bien largo y bien interesante, pero bueno, vamos a seguir adelante. Dice que el Sanedrín entonces se disuelve en el año 70 y vuelve a surgir en Yabné, es una ciudad de Galilea, y funcionaba en diferentes partes de esa región. Y después el Sanedrín fue disuelto, hermanos, por tanta persecución de los romanos en el año 425 de nuestra era. En el año 425, allí el Sanedrín definitivamente desaparece hasta el sol de hoy, ¿verdad? En 1948 dice que el primer ministro de Israel, Yudalei Maimón, trató de que se estableciera en tiempos modernos otro Sanedrín para lidiar con los problemas de la vida cotidiana de los judíos, ¿verdad? Vemos que desde aquella época, fíjense, desde que la destrucción del templo, el pueblo de Israel no había vuelto otra vez a su tierra y a ser una nación hasta 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Vuelve a surgir Israel, lo proclaman como nación y ellos querían hacer las cosas otra vez como las hacían en la antigüedad. Y este primer ministro, él propone a los líderes, a los ministros, a los rabinos de que surgiese otro Sanedrín. Pero en las comunidades que hay de judíos por todo el mundo, hay comunidades bien grandes de judíos y bien importantes, deciden que no, porque por la razón era que ellos no se sentían capaces, no se sentían con la sabiduría que tenían los rabinos, los sacerdotes de la época de cuando existía el Sanedrín. Decían que era demasiada la sabiduría que ellos tenían para poder llevar a cabo esos juicios de tal manera que ellos de plano optaron que mejor no, que siguieran de otra manera, pero no como el Sanedrín. Y eso fue en el año 1948 cuando se forma otra vez Israel como nación y querían hacer un Sanedrín. Y algunos dicen a la fecha, hasta el sol de hoy, que
que en Israel persiste como un tipo Sanedrín, pero no, los que más saben dicen que no hay Sanedrín, eso ya no existe más. Ok, el Sanedrín fue disuelto en el año 425, en 1948 se quería otra vez hacer y no. Dice que la mayoría de los líderes rechazaron la propuesta porque ellos no se podían comparar con los rabinos de la época del Talmud, ¿verdad? Tenían sus códigos, como les dije, sus códigos eran en verdad bien perfectos, pero la diferencia era de que no los llevaban a cabo como debería de ser. Eran unas personas que se corrompían también, ¿verdad? Y pues lo vemos en el juicio de Jesús, en Lucas 23, leyendo un poquito, todo eso fue pura mentira, puro engaño. Para lo único que querían era crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que me deja a mí de todo esto, hermanos, es de que a través de la historia, cuando leemos la historia un poquito desde el Antiguo Testamento, vamos a decirlo así, Antiguo Testamento, época de la iglesia primitiva y hasta el sol de hoy, el ser humano no cambia, seguimos iguales. Los mismos problemas que tenían aquellos en aquella época son los mismos problemas que tenemos hoy en día. En verdad, Dios nos crió como personas razonables, y actuamos como personas irracionales. En verdad, así era en la antigüedad y así es hasta el sol de hoy. Y otra cosa que me llamó la atención de lo que decía ahí, que el primer juicio que se hizo con la primera iglesia de los Hechos, dicen que fue el de los Hechos capítulo 5, el de cuando Ananías y su esposa Zafira, que no entregaron lo que vendieron cuando vendieron su propiedad y no la entregaron como debería de ser, que ahí les cayó juicio, pero no fue juicio de las personas, sino que fue un juicio de Dios y que fue ante toda la iglesia. Y la enseñanza de ahí que me dejó, hermanos, es de que, por ejemplo, cuando se tiene que poner juicio, imagínense que en ese juicio que tuvo Ananías y Zafira, en verdad fue un juicio bien terrible, porque ese fue un juicio no fue por el hombre, sino por Dios, y los llevó hasta la muerte, hasta la muerte. Y lo que me deja de enseñanza, que a veces yo lo que veo que en las iglesias a veces tenemos el temor nosotros de poner juicios a las personas que fallan. En verdad que no debemos de ser así. El único propósito de eso, decía ahí, como dice ahí en el versículo 11, dice que la iglesia tuvo temor. Entonces, la iglesia tuvo el temor de hacer, el propósito era de que ellos vieran y ver el temor, de que pudieran ver el temor que había para que ellos no volvieran a cometer cosas de esas, ¿verdad? Pero a veces nosotros no tenemos el suficiente valor, vamos a decir así, para poder, ahora sí, enjuiciar a alguien. Pues nosotros, en primer lugar, no somos quien para enjuiciar, ¿verdad? Pero para poner disciplina, para poner una disciplina. Y esto debe ser en cualquier ámbito de la sociedad, hermanos. En cualquier ámbito de la sociedad, por eso hay las leyes. Hay leyes en nuestros trabajos, hay leyes, ¿verdad? Usted llega tarde a su trabajo todos los días y verá que lo van a correr. Tiene que haber una disciplina. En las escuelas también tiene que haber reglas, ¿verdad? Si usted traspasa las reglas, también lo van a echar fuera. En las familias, hermanos, también tiene que haber reglamentos, ¿verdad? Los padres con sus hijos, sobre todo, ¿verdad? Que tienen que tener sus reglamentos de, pues sí, inculcarles una buena disciplina, un buen conocimiento de los valores humanos, de los valores sobre todo que van conforme a lo establecido por Dios. En verdad que si tenemos valores de esos, hermanos, podemos tener los valores que se ponen en nuestros hogares. Eso es lo que va a dictar lo que es la sociedad donde nosotros vivimos. Hoy en día vemos nuestra sociedad, cómo está, los jóvenes y todo, pero es por lo mismo, porque a veces no se pone la disciplina que se debe de poner, ¿verdad? Tenemos el temor de poner la disciplina. ¿Por qué? Porque ahora, sobre todo aquí en este país, que uno no le puede ni hacer nada ni regañar al niño porque
porque ya es un delito y te echan la policía. Entonces, pero ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo sociedades que se están destruyendo, hogares que se destruyen. Si usted no pone una disciplina en su hogar con sus hijos, déjeme decirle que usted va a tener un hogar, unos hijos que van a ser unos criminales prácticamente. Si usted es una persona que a los hijos todo les perdona, que no les hace nada, no les pone una disciplina porque hicieron algo malo, el día que usted no esté, déjeme decirle que esos niños, cuando estén grandes, no van a saber ni qué hacer con la vida. ¿Por qué? Porque usted les consentían todo. Entonces, en todos lugares, hermanos, tenemos que respetar las leyes. Tenemos que tener disciplina. Tenemos que tener una disciplina para tener una mejor sociedad, un mejor hogar y mejores congregaciones, como les decía ahorita, ¿verdad? No importando sea quien sea, el símbolo de la justicia de aquí de los Estados Unidos, sí saben cuál es, ¿verdad? Que es la mujer que tiene una venda en los ojos y que tiene una balanza en una mano y en la otra mano la espada, ¿verdad? Y la venda es para que, no importando a quién, sea rico, sea pobre, se le va a aplicar la misma justicia, ¿verdad? La espada es para aplicarle la condena, y la balanza igual, tiene que tratarse de igual manera a todo mundo. Entonces a lo que voy, hermanos, es de que tenemos que, ni modo, vivimos en un mundo donde Dios estableció reglas, estableció reglamentos, estableció leyes, y si no las llevamos a cabo, vamos a tener un mundo, ahora sí que patas para arriba. Y en verdad que lo estamos viendo hoy en la sociedad en la cual vivimos. Y lo más tremendo, lo más que me causaba a mí, cuando yo leí Hechos 5, fue eso, que hasta en la iglesia vamos a tener pues gente que no se porta bien, gente no bien portada, pero vamos a tener que ponerle también juicio a esas personas, y no juicio de muerte, pues no, nos llevarían a la cárcel, pero sí, poner la disciplina que se debe de poner sin temor. ¿Para qué? Para que no vuelvan a pasar las cosas. Así que, mis hermanos, pues yo creo que esto es todo, y no sé, espero que le hayan puesto atención, espero que hayan escrito algo de lo que era el Sanedrín y para lo que funcionaba, y que Dios me los bendiga y me los guarde a todos. Gracias.